llena nuestro corazón con tu puro y tierno amor. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan aquí en San Antonio, Texas. Muy buenas tardes, muy buenas noches a los que nos escuchan del otro lado del hemisferio. A todos los que nos escuchan en Centro y Sudamérica, muy buenas tardes, buenos días. Estamos transmitiendo desde Virgen de Guadalupe Radio Reflexiones. Esta mañana está conmigo y me acompaña, y estoy muy contento por ello, don Bernardo Osorio desde la Ciudad de México. Bernardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, acá desde la Ciudad de México. Con un poquito de frío, está amaneciendo frío, después se recupera un poquito, pero pues ya, tuve que sacar la bufanda otra vez. Oye, ¿estás saliendo o no? No, la verdad es que ayer estuve casi a punto de arañar las paredes para huir de aquí, pero por lo menos aquí en los de la colonia nos estamos esforzando muchísimo para no salir, ¿no? Ya les entregaron a los policías de las casetas, en lugar de armas o tasers para someternos y que no salgamos, un refrigerador con cocas para que nos las vendan. Entonces así como que uno calma la ansiedad por tener que salir a la tiendita, ¿no? Entonces sales, das unos pasos, llegas a la caseta de policías y le pides una coca por 10 pesos y ya te regresas satisfecho a tu casa, ¿no? Pero en realidad no hay creo que una buena cantidad de población que no estamos saliendo. Hay otra buena cantidad de población que le está costando trabajo esa parte, ¿no? Ok, Bernardo, pero es que estamos aquí cuadrándolo del micrófono. Estamos teniendo un poquito de problema. Aceptación de culpa. Entré un poquito tarde con mi conexión, pero ya estamos. Y por eso se retrasó un poco lo del audio, ¿no? Pero esta tecnología que es extraordinaria, pero que cada vez que quieres cerrar una aplicación, intenta cerrarla y te dice, ¿de verdad quieres cerrarme? Y le dices que sí. Y te vuelve a aparecer un letrero y te dice, a ver, piénsalo bien porque después andas llorando. Sí, ciérrate. Y la última pregunta es, ¿y quieres que lo grabe de qué color? Ya, ciérrate, por Dios, ciérrate. Entonces hace 5 minutos estaba yo así en ese estatus, pero ya estamos. Pues sí, Bernardo, perdón, es que estamos aquí estrenando una pantalla nueva aquí en el estudio y estamos aquí luchando un poquito. Pues sabes que se ve bien ahorita aquí si quieres, así como estaba, o sea, jálala completamente para allá. Bernardo, la otra vez estuvimos platicando sobre la inteligencia del corazón y es un tema que de hecho quedó a la mitad, no lo terminamos. Y el día de hoy vamos a enlazar ese tema con por qué cuesta tanto trabajo abrirle el corazón a Dios. Si nos remontamos un poquito, como lo hicimos cuando estuvimos hablando del tema de la inteligencia del corazón, para las diferentes culturas, y una de mis favoritas, que es la egipcia, el corazón era muy importante. Tan importante era que en el caso del faraón, cuando hacían entraban en el proceso de momificación, el único órgano, le sacaban todos los órganos, pero el único órgano que dejaban intacto era el corazón, porque se creía que a través de ese órgano hacía la conexión con las divinidades, con los dioses, y podía entrar y convertirse en Dios, cruzar esa parte entre la vida y la muerte, ese río, y llegar.
Y escuchamos a través de la gente, a través de los años, frases como es que me rompió el corazón, es que no me latía, y muchas otras frases que hacen énfasis hacia el corazón. Escuchamos en la Biblia también varias frases como el toco a tu puerta, abre tu corazón, y vemos el corazón como, como lo dibuja nuestro Señor, como una puerta que tiene únicamente una cerradura por dentro y puede ser abierta de dentro hacia afuera. La pregunta, Bernardo, primero es, ¿por qué el Señor hace tanta referencia a ese corazón? ¿Por qué si nosotros a lo largo de la historia nos han estado hablando sobre la importancia del corazón, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo abrir el corazón? Y no vamos a hablar ahorita de Dios. Sí, en general vamos a entrar primeramente entre nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo abrir el corazón? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero es eso, imagen y semejanza. No somos idénticos, solamente puede haber un Dios. Y nosotros somos algo que a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si a eso le sumamos que en algún momento dado de nuestra vida o de la historia de la humanidad le fallamos a Dios con el pecado original. Ese pecado original no nos hizo unas malas personas, sino que dañó toda nuestra humanidad. En el jardín de Edén no nos enfermábamos, no nos cansábamos, no teníamos hambre, no teníamos sueño, ninguna de esas cosas. Después del pecado original, la cosa cambia totalmente. Necesitamos reposo, la mente se nos nubla. No es fácil que tomemos decisiones, ¿no? Pasamos muchísimo tiempo en escuelas, en universidades, formando nuestra inteligencia, formando nuestra voluntad, formando nuestra capacidad para hacer el bien y el mal, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta trabajo el tema del corazón, amar lo que tenemos que amar, ¿no? Por así decirlo, yo me atrevería a concluir que el hombre ha sido dañado, bien, correcto o lo bueno, se ha convertido en una vocación, en una decisión, y el mal se ha convertido en una tendencia. El mal se quedó, digamos que en una parte instintiva del ser humano. Y el bien es una parte que es una decisión que tenemos que tomar y para la cual tenemos que formar el corazón. También es una estrategia de Dios, la formación del corazón y entender algo que va a ser un poco difícil de explicarlo, pero voy a esforzarme, ¿no? Porque para mí mismo sigue siendo un misterio y también de la respuesta, ¿no? Eso que tú me estás preguntando y que todos nos preguntamos en algún momento dado de nuestras vidas, permanece como un misterio. Es un misterio por qué tiene que ser así. Podemos poner algunas explicaciones, pero sigue siendo un misterio. Y parte de ese misterio parece decirnos, Dios, no confíes tanto en tu corazón. Parte de la pedagogía divina implica que Dios nos quiere hacer pasar por noches oscuras del alma. Son momentos en los cuales no nos sentimos queridos, no nos sentimos amados, aunque así sea. Entonces, como que la pedagogía divina nos plantea, seguirías a Dios aun cuando creas, aun cuando tengas evidencia de que no te ama, y eso está clarísimo en la cruz. Cristo amó a Dios Padre, no solamente por todo lo que hizo antes de la crucifixión, sino también por la crucifixión misma. Entonces, la gran pregunta que nos hace Dios es, ¿qué tanto puedes o debes de confiar en el corazón? Sí lo tenemos que formar, sí tenemos que trabajar en él, pero también es importante entender que Dios aprovecha nuestra naturaleza para de pronto desenchufar las cosas del corazón
y que logremos transitar sin el corazón, ¿no? Un ejemplo que nos podría ayudar, un par de ejemplos, es la relación de los padres con hijos adolescentes. El padre ama con todo su corazón al hijo adolescente. El hijo, en el fondo, también. Pero esa etapa de la adolescencia es bien difícil. Y lo que logra al final del túnel es que ambos perseveren en el amor, sin que exista una recompensa de por medio, ni para el padre ni para el hijo, ¿no? El amor matrimonial, el amor conyugal es más o menos eso. La belleza nos dura bien poco a los seres humanos, ¿no? Y mi periodo de belleza estuvo más o menos desde el momento del parto hasta como a los 20 minutos después, fui bello. Después de esos 20 minutos empecé a lidiar con lo feo, ¿no? Pero el matrimonio parte de una atracción física, o sea, de algo que nos agrada, y una vez que te casas y va pasando el tiempo, tanto el hombre como la mujer se van despojando de esa belleza física y tú tienes que amar algo a alguien que te comprometiste a amar. No significa que le cumplas, sino que tienes que enamorarte de esa persona que se está haciendo frágil, que se está haciendo testaruda, que se está haciendo un montón de cosas. Pero la naturaleza, el drama del ser humano, tiene que aprender a convivir con esa realidad. Nuestro corazón es muy frágil y le tenemos que ordenar de aquello de lo que se tiene que enamorar. Su fuerza, su potencia, ahí está. Pero su dirección ha perdido rumbo después del pecado original. Con todo, nos conviene el proceso pedagógico, el proceso formativo que Dios nos ha querido dar. Sí, Bernardo, fíjate que, bueno, ahí te mandé un mensaje para que lo cheques cuando tengas una oportunidad. Si nos remontamos al primer mandamiento de amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, vemos esa primera parte del corazón dentro de los mandamientos. Pero como te mencionaba, es muy difícil abrir el corazón a Dios. Y más aún, la pregunta es, ¿cómo lo harías? En el caso de las mujeres es como que más fácil, como que es más natural. Yo lo supongo, lo entiendo en la relación de ser portadora de vida. Ser una persona que siente la vida y que trae esa vida al mundo. Quizás por eso es un poquito más fácil poder tener ese concepto o poder llevar a cabo esa parte de abrir el corazón. Pero realmente, Bernardo, hablando de peras y manzanas, ¿qué es abrir el corazón? ¿Qué es abrirle el corazón a Dios? ¿Cómo lo puedo yo hacer? Mira, aquí hay dos estrategias siempre. Una es contemplación y otra es un aprendizaje que sí cae dentro de la parte racional, la parte de la formación de competencias, virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Abrir el corazón a Dios implica estos dos caminos, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención que el primer acto público de Cristo es un discurso sobre las bienaventuranzas, donde parece que Cristo nos dice, si no aprendes primero todo esto, difícilmente podrás abrir el corazón a las cosas sensibles de Dios. Difícilmente podrás ver las cosas como Dios las está viendo, ¿no? Entonces, y ahora, esas mismas bienaventuranzas tienen su parte de comprensión y tienen su parte de contemplación. El católico está llamado a comprender aquello que pueda comprender y contemplar aquello que se escape a nuestra naturaleza, ¿no? Ahora, abrir el corazón a Dios seguiría una lógica de ver las cosas como las ve Dios, sentir las cosas como las siente Dios, ¿no? Un ejemplo que nos puede llegar a servir es que uno puede llegar a ver
una noticia sobre alguien que cometió un acto de muchísima maldad. Y lo que uno ve es un asesino. Bueno, lo que un sacerdote ve, lo que un psicólogo ve, lo que un coach ve, es un niño que no tuvo ciertas carencias. Es una historia que quizás contribuyó a llevar hacia allá a esa persona. Entonces, en ese sentido, no es tan difícil abrir el corazón a las cosas de Dios, pero sí requiere de esa disposición, ¿no? El ejemplo evangélico de Marta y María, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo Cristo pide que hagamos un esfuerzo por abrir las cosas, abrir el corazón a las cosas de Dios, ¿no? El llanto de Cristo por Lázaro muerto es también otro mensaje poderosísimo de ver las cosas, abrir el corazón a las cosas de Dios. Hay ese instante, Cristo experimenta en carne propia que ver las cosas como las ve Dios no implica que el corazón esté feliz o que el corazón esté satisfecho. A veces pensamos que abrir las cosas a Dios es abrirlos a la esperanza, es abrirlos a la alegría, es abrirlos a la serenidad. No. La indicación o la petición de Dios es abre las cosas, abre tu corazón a mis cosas. Eso implica y es también un impedimento para hacerlo de parte nuestra. Por eso nos cuesta tanto abrir el corazón a las cosas, porque implica sentir más alegría, sí, pero también sentir con mucha mayor claridad la angustia, sentir con mucha mayor claridad la Cristo cuando se va al desierto quiere sentir con mucha mayor claridad la soledad. Cristo, cuando subía a los montes a orar, estaba pasando también por esa experiencia de hay una barrera entre Dios Padre y yo, que voluntariamente hemos querido poner. Pero él esforzaba, él no quería que terminara el día sin haber hecho todo lo que él podía haber hecho para acercarse al Padre. Y los enamorados hacen eso, hacen cosas a veces tontas, hacen cosas a veces absurdas, pero no pueden irse a la cama sin haber hecho todo por abrir el corazón al corazón del otro. Cristo mismo lo experimentó. Entonces, el tema del corazón, de abrir el corazón, tiene un montón de implicaciones que en muchas ocasiones no las contemplamos. Y cuando empiezan a aparecer los aspectos negativos de abrir el corazón, pues nos echamos para atrás, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo de la paternidad. Cuando nuestros hijos están pequeños y caminan y balbucean, pues son encantadores, ¿no? Y cuando solamente nos ven a nosotros, cuando solamente son felices y los miramos nosotros, todo va perfecto, todo va fenomenal. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a crecer, empiezan a agarrar independencia y nosotros temporalmente ya no somos ese centro? Entonces, es lo mismo, ¿no? Un padre puede decir, yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero amar, esto es demasiado con mi hijo adolescente, o pierdes a la esposa o se te va el esposo, lo que tú quieras. Entonces, todas esas experiencias hacen que abrir el corazón a las cosas y a las cosas de Dios también sea algo que nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, en síntesis, tenemos un corazón que no es malo, sino que está dañado, que tiene que ser reeducado. Y por otro lado, también está una concepción que tenemos de que las cosas del corazón siempre tienen que ser bonitas. No, abrir el corazón a las cosas de Dios es también abrirse a la crucifixión. Está la pasión, pero también está la resurrección. Quien no esté dispuesto a abrirse a esas dos cosas, solamente tiene la opción de, como la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, al cual se hizo un corazón hipersensible, pero que fue atraído por los placeres del mundo. Y el hijo mayor lo que hizo fue atrofiar el corazón clavándose en las reglas. Entonces, por un lado, tienes, para mí, el hijo es ese corazón que se deja llevar por las cosas deslumbrantes. El otro hijo es el que se deja llevar por las normas, por las reglas, por las leyes, y se olvidó del corazón. Bueno, las cosas no funcionan
cuando no fusionamos, cuando no aprendemos a trabajar con esas dos cosas, ¿no? El corazón y el cerebro y toda la psicología humana se entrecruzan, se pisan ciertas zonas, ciertas áreas. Y eso hay que entenderlo para tratar de comprenderlo, ¿no? ¿Estoy diciendo que siempre vamos a sufrir de esto? Sí. Estoy diciendo que siempre vamos a sufrir con esto. El esposo que decida amar profundamente a su esposa se va a enfrentar necesariamente, cuando la pierda, a un funeral lleno de dolor, lleno de nostalgia. Esas son las reglas del corazón que en muchas ocasiones nosotros no queremos seguir. Y por eso nos cuesta, entre otras cosas, abrir tanto el corazón y escuchar las cosas de Dios. No te susurra cosas bonitas, sino también susurra sus planes acerca de la cruz. Sí, fíjate que incluso ayer me estaba comentando un amigo que tuvo una conversión muy fuerte hace unos 13 años, yo creo, más o menos. Y su relación con su esposa ahorita es súper buena. Y me decía que platicando con su esposa, precisamente ayer en la mañana, que le dijo a su esposa que le pedía a Dios irse primero, porque no sabría qué hacer sin él, si él en el caso que él falleciera. Entonces, habla mucho de lo que me estás comentando ahorita, de esa parte del dolor, de amar. Implica también pasar ese proceso de la cruz a través de la muerte de una persona querida y también el sufrimiento cuando eres, como hablabas ahorita de los adolescentes, ¿no? Estaba yo leyendo, Bernardo, la recomendación que me mandaste del libro El corazón de Dietrich von Hildebrand. Y hay una parte que habla sobre la hipertrofia de corazón y la atrofia de corazón, la atrofia afectiva y la hipertrofia de corazón. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, es prácticamente la parábola del hijo pródigo. También podríamos meter otras parejas como Marta y María. También podemos meter incluso a Pilatos y el centurión. Un corazón mal formado se puede ir por estas dos vertientes. Una en la que no puedo amar y otra, por así decirlo, en la que amo demasiado, donde mi criterio es la felicidad, lo bonito, las sensaciones interesantes, aunque también las sensaciones adictivas a lo doloroso, a lo negativo, ¿no? Los mexicanos, por ejemplo, tenemos que trabajar seriamente sobre nuestra adicción a la tragedia, ¿no? Nuestra adicción a lo malo, ¿no? Como que nos gusta, como que encontramos cierta fascinación. Y no se trata de sufrir por sufrir, sino sufrir con un sentido. Entonces, serían esas dos cosas las que von Hildebrand detalla como un corazón que tiene esas dos carencias, ¿no? En medicina se da el caso, por ejemplo, de las bicardías. Las bicardías son una deformación física del corazón. El corazón, cuando a alguien le dan un diagnóstico así, a mí me lo dieron, me dijeron, bueno, pues tienes esto, ¿no? Yo dije, caray, ¿y pues, cuánto tiempo me queda de vida, no? Me dice, no, es una hipertrofia del corazón, pero lo que genera es un corazón más grande de lo normal. Eso significa que con menos esfuerzo bombeas más sangre. Me dice, a eso se le llama corazón de atleta, ¿no? Entonces, le dije, bueno, ya tengo corazón de atleta, ya tengo pie de atleta, ahora ya nomás me falta el cuerpo de atleta y en eso estoy trabajando, ¿no? Entonces, un corazón como el de atleta se puede clavar demasiado en el ejercicio y puede llegar a desestimar la fuerza de voluntad. Eso es lo que nos puede llegar a pasar con estas dos opciones en cuanto al corazón. ¿Qué es lo correcto? La parte del medio. Aprender a conectar y desconectar el corazón. Aprender a hacerle caso cuando tenemos que hacerle caso y a ignorarlo cuando debemos de ignorarlo, ¿no? Cristo en el Huerto de los Olivos hace ese trabajo por nosotros, nos habla de ese trabajo por nosotros y nos habla a nosotros, ¿no? Cuando empieza a pedirle al Padre que le quite ese cáliz, ¿no? Y le dice, pues yo sé que me comprometí a esto, yo sé por qué lo estás haciendo, pero si es posible, papá, si es posible,
aleja este cáliz de mí. Y después en la crucifixión vuelve, pero mucha más, con un formato distinto, pero ya con la experiencia de la crucifixión, vuelve a decir, es que no saben lo que hacen. Ya Cristo dice, yo lo acabo de vivir, Padre. Yo también pasé por eso en el huerto de los olivos. Me costó trabajo llegar hasta aquí, a ellos también, porque no te conocen. Si te conocieran como yo te conozco, entonces la cosa sería totalmente distinta, ¿no? Y Hildebrand, en su libro, habla muchísimo de que el conocimiento del corazón de Dios es el que nos va a llevar al conocimiento de nuestro propio amor, pero que estamos subestimando, estamos apostando demasiado por el corazón y tenemos que desestimar esa parte, ¿no? Él considera que pensar que el objetivo del católico es que tu corazón lata al mismo ritmo del corazón de la Santísima Trinidad es un error gravísimo. Es un juego bien interesante, ¿no? Porque hay que esforzarse por eso, pero no lo vamos a lograr, ni es ni siquiera el objetivo. Y Hildebrand, en la introducción del libro, habla sobre el huerto de los olivos. Y él dice claramente, el corazón de Cristo parece no latir al ritmo del corazón del Padre, parece no seguir esa intencionalidad, pero la voluntad, la inteligencia, la gracia le hace continuar con un proyecto cuando todo parecía que era un mal plan. Ese desierto que Cristo buscó tiempo antes se repite en el huerto de los olivos. Él quiso pasar por ese entrenamiento, quiso sentirlo, pero nada ya como la realidad. Pero una vez, y eso nos tiene que dejar tranquilos, nos tiene que dejar satisfechos, una vez que Cristo completa todo su entrenamiento y además hace la experiencia como ser humano, en su dimensión humana, de Dios, ya no tiene dudas después de decir, vamos, adelante, no me detengo. En cuanto Cristo da ese manotazo, se levanta y no hay poder humano que lo detenga, ¿no? Y aquí vale la pena hacer una consideración para la Virgen María, para su madre, ¿no? A su estilo, a su forma y con su entrenamiento, pero también con la gracia, contribuye a que se cumplan esos planes de Dios, ¿no? Y ella es la perfecta imagen de todos nosotros, ¿no? Que vemos a un Cristo crucificado, que entendemos que solamente Él nos puede salvar, solamente Él pudo haber hecho eso, pero que desearíamos con todo el corazón estar en su lugar. Pero sabemos que eso no es factible, eso no es posible, ni produciría absolutamente nada. Lo único que cambiaría la historia del mundo entero es derramar la sangre del propio Dios, ¿no? Entonces, María es como esa parte de la iglesia necesaria, fundamental, y es la reacción que Dios esperaba de nosotros, ¿no? María da ese sí que nosotros no pudimos dar en el Edén, cuando Dios pregunta por nosotros, ¿no? Cuando el ángel se le aparece a María, le pregunta por ese sí que Dios había estado buscando durante tanto tiempo, ¿no? A todos los personajes bíblicos que Dios encuentra, pues le dice, oye, pues, estás bien, pero ¿qué hace esto, vete a otra parte. A María la encuentra en el lugar donde Dios deseaba que estuviera, en el momento en que el ángel se le aparece, en ese rincón de rodillas rezando. Así es como Dios quería encontrarla, la encuentra perfecta, humanamente hablando. Entonces, Adrián, el tema del corazón y abrir el corazón y esa hipertrofia del corazón lo vemos a través de toda la historia bíblica, a través de nuestra propia historia, ¿no? David, el rey David, ¿no? Pues era un hombre que traía una hipertrofia del corazón, ¿no? Amaba demasiado, se dejaba llevar demasiado por las cosas, ¿no? Judas quizás tenía una atrofia del corazón, no podía amar, decidió no amar. En ambos, perdón, Bernardo, en ambos casos estamos hablando de que son impulsivos. Sí, digamos que uno es impulsivo, la hipertrofia del corazón es una impulsividad y la atrofia del corazón es una falta de fuerza en el corazón. Es como una especie de desconexión, es como un shock emocional autoinducido.
no quiero amar, no soy sensible a las cosas del corazón, ¿no? Y mucho ojo, ¿no? A veces creo que nos hace más daño la atrofia, el corazón que no ama, que se ha desconectado, que el corazón sensible, ¿no? Que se deja llevar hacia aspectos como el pecado, ¿no? Cuando uno experimenta el pecado, es más fácil regresar. Cuando uno cree que no sentir es el objetivo de la formación del corazón, entonces pierdes todo con Dios. Pierdes toda relación y ya no eres sensible a las cosas de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos detectar si nos está pasando esto? Si somos insensibles, por ejemplo, a las peticiones de nuestros cercanos, de nuestros, ¿no? Si somos insensibles a la mano estirada de un homeless, ¿no? Ahí podríamos descubrir o entender que estamos en una atrofia del corazón, un corazón que se ha desconectado, que ya no es capaz de amar, ¿no? Ya en alguna ocasión hemos comentado el libro del efecto Lucifer. El doctor Zimbardo dice que lo que nos crea, lo que nos hace grandes monstruos de la historia es dejar pasar la oportunidad de hacer el bien, dejar pasar la oportunidad de hacer algo por los demás, va generando un corazón que ya no late, que ya no ama, y creo que nos puede pasar. Bernardo, antes de entrar a la siguiente parte donde tengo unas categorías y preguntarte cómo podemos ir brincando esa atrofia para poder ya entrar en ese contacto del corazón y relacionar nuestro corazón con Dios o ponerlo, tú mencionabas, no podemos ponerlo en la misma sincronía de la Divina Trinidad, pero sí al menos podemos tenerlo en la recepción del amor y de la escucha hacia Dios. Mencionabas hace un momento, cuando está en el Huerto de los Olivos, la frase de si te es posible. Y me pregunto, todo es posible para Dios. ¿No será aquí que la frase que debe haber utilizado es si quieres? Sí, bueno, hay que recordar aquí que las Sagradas Escrituras fueron escritas en diversos idiomas y a veces, bueno, no a veces, siempre, de hecho, una frase de los traductores es, toda traducción es una traición. Es muy difícil darle la fidelidad al mensaje original de las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, gramaticalmente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Podríamos hacer un análisis como el que tú estás haciendo, ¿no? Pero gracias al plan de Dios, pues tenemos una iglesia, un pontificado, doctores de la iglesia, santos, que nos ayudan a interpretar ese aspecto, ¿no? Entonces, habría que verlo desde la maravilla de que un hombre, Cristo en su dimensión humana, habla con el Padre que le pide que muera y habla en términos de papá, papacito, papi. Si te es posible, como hasta disculpándolo, ¿no? Es una frase hermosa desde esa perspectiva, ¿no? La frase de Cristo ni siquiera le genera una carga a Dios Padre respecto de que si quiere, es de que quieras o no quieras, ¿no? A veces nosotros con las autoridades, con nuestros padres, se lo contamos a ti, ¿no? Si esto no se hace es porque tú no quieres. No. Cristo, sin embargo, plantea las cosas desde otra perspectiva. Él ya sabe que él puede todo y por eso quizás utiliza esa frase de si te es posible, ¿no? Creo que hay que verlo desde ese contexto y es importante que nos hagamos preguntas como la que tú estás haciendo, porque entonces en ese contraste, en esa profundización de la palabra, podemos encontrar cosas extraordinarias, ¿no? Hay que hacernos esas preguntas duras, esas preguntas difíciles, porque solo así vamos a abrir nuestro corazón a las cosas de Dios, ¿no? Cuando nos hacemos esas preguntas, hay que seguirlas haciendo.
Bernardo, mencionaste algo y de ahí me voy a enlazar con lo siguiente. Cuando tú mencionas de que está Cristo en la cruz y le dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, estoy entendiendo en base a la reflexión que tú acabas de hacer, es que para entender lo que estamos haciendo, tenemos primeramente que verlo a través del corazón y a través de los ojos de Dios. Si no, no estaríamos siendo capaces de ver la magnitud de nuestros actos. Por otro lado, estamos hablando de la atrofia de corazón. Este corazón es atrofiado ya sea por el tipo de educación que recibimos, por la formación en la familia, por las personas o amistades que influenciaron nuestro corazón, por así llamarlo. No voy a hablar de la mente ahorita. Las propuestas que tenemos que son falsas o son verdaderas, experiencias traumáticas también que pudimos haber recibido, problemas que de alguna forma fueron cerrando nuestro corazón. Esto es en lo que Jesús se refiere a no endurezcan su corazón, o es algo que podemos nosotros evitar dentro de esta atrofia, o es algo que se genera por sí solo. Mira, no hay que olvidar que hemos sido consagrados al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y en ese sentido, todo eso juega a nuestro favor, ¿no? O sea, vivimos de la misericordia de Dios, ¿no? Ni el más grande de los santos ha podido, o cualquiera de sus actos, en teoría, puede ser agradable a Dios, ¿no? En estricta teoría. Pero él ha querido ser sensible a esos actos, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que entender respecto de no endurezcan su corazón, Dios nos está pidiendo que nos entrenemos, que nos preparemos. Y de alguna manera nos está diciendo, es posible revertirlo. Es posible hacer que el ser humano le diga que sí a Dios e incluso ya no es un sí para entrar al Edén. Porque cuando Dios Padre nos buscó, estábamos ya en el jardín, o sea, nos buscó nomás para platicar, para estar con nosotros, ¿no? El sí a esta nueva etapa es el sí a la cruz. Entonces, Cristo ha logrado reconciliar al ser humano al decirle, no solamente va a decir que sí, sino que va a decir que sí y a la cruz, ¿no? Entonces, eso es algo extraordinario, ¿no? No endurezcan el corazón, tiene que ser algo esperanzador, pero también nos tiene que ayudar a entender que vivimos de la misericordia. Por lo tanto, tenemos que alejarnos de una visión perfeccionista de lo católico, de los católicos y de nosotros mismos, porque entonces nos llevaría a una atrofia del corazón, que es el hermano mayor del hijo pródigo, que juzga a los demás por sus errores aparentes, y que lo que genera es un corazón durísimo que no entiende el plan de Dios de la misericordia. Él se clavó con la perfección, con la formación de la voluntad, con todo ese aspecto externo, pero no profundizó, no entró en el corazón del Padre para alegrarse junto con el Padre, porque esto había cambiado, ¿no? Ahora, esto significa, y tomando nuevamente como referencia la frase de Cristo en el Huerto de los Olivos y la frase de Cristo durante la crucifixión, esto tiene que llevarnos a niveles de una competencia, una virtud, de una bienaventuranza. Es decir, tenemos que formar nuestro sentido de la presencia de Dios, aunque nunca lo encontremos. Alguien que logra esta competencia, logra llegar a este nivel, lo hace porque ha tenido pequeñas experiencias donde dice, con eso es suficiente, creo que Dios está detrás de todo. Y pase lo que pase, ya lo cree, porque la evidencia, el entrenamiento, su experiencia, es que así son las cosas, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta solamente tuvo un encuentro extraordinario con Dios. Las vidas de los santos están llenos de encuentros extraordinarios.
Sin embargo, para la Madre Teresa de Calcuta solamente hubo uno. Y el segundo, o el siguiente fue cuando llegó al cielo. En la tierra, ella escribía en su diario la sequedad en oración. Lo que sé de Dios, lo sé por las hermanas que me platican lo que sus ideas, sus meditaciones, porque en la mía no aparece nada. Madre Teresa de Calcuta es alguien que tendrá que ser como la patrona del corazón, porque hizo todo lo que tenía que hacer, se levantó de ese huerto de los olivos y ya no dudó, confió siempre en que lo que se le estaba pidiendo era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es una competencia que tenemos que lograr, pero no, lo que significa es que esa convicción que se ha generado la tenemos que aplicar constantemente, ¿no? Miren, yo estudié en una universidad que llevaba un proyecto de la Iglesia Católica que se lo puse. Entonces, yo al principio me hacía muchas preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué no podemos llevarnos bien con el personal de limpieza? ¿Por qué no podemos hacer esto otro? ¿Por qué esto? Y afortunadamente me topé con muy buenos sacerdotes y muy buenos, a los miembros de la obra se les llama numerarios, que escucharon mis preguntas. Y cada pregunta que yo hice me fue contestada. Y la respuesta era extraordinaria. Y llegó un momento en que dije, ok, ya tengo suficiente evidencia para confiar en todo lo que, católicamente hablando, mi universidad me ofrece. Entonces, ya me fui para adelante, ¿no? Este es algo que yo creo que en lo que todos tenemos que trabajar, ¿no? Tener esta suma de experiencias que después nos digan, ok, Dios está detrás de todo, ¿no? Yo no lo he logrado. Digo, esto que les planteé es más bien una experiencia pedagógica de aprendizaje, pero no es algo que yo haya logrado, es algo que tenemos que estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Pero creo que por ahí apuntan en las cosas, ¿no? Y nuevamente, Hildebrand nos previene de certezas, nos previene de impulsividades y nos dice, no confíen totalmente en lo que el corazón les dice, porque se puede equivocar. No confíen totalmente en lo que la mente les dice, porque se puede equivocar. Y ahí uno encuentra sentido a los mandamientos. Dios entiende también al ser humano que dice, ok, como tú no puedes formar plenamente el corazón y la mente, te voy a dejar estos 10 mandamientos. Síguelos y vas a ver que serás feliz. Y aquellos que puedan profundizarlos, que los profundicen. Aquellos que sus circunstancias, su entorno solamente les den para el cumplimiento, adelante. Dios es misericordioso. Bernardo, antes de continuar con las categorías, tenemos saludos en nuestras redes sociales. María de Jesús Fernández, saludos desde Dallas, bendecido viernes. María Villegas, gracias. María Auxilio Rincón Camargo, bonito día lleno de bendiciones. Saludos desde Morelia, Michoacán, México. Familia Huerta Rincón. Gloria nos pregunta, ¿las circunstancias actuales o experiencias van modificando la sensibilidad de corazón? Sí, totalmente, ¿no? Cada época es una realidad totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos llegar a sorprender de lo que para la edad medieval era considerado como algo violento, porque era otra realidad. Y a lo que actualmente es violento, ¿no? Tomar del brazo a una persona y sujetarlo de manera fuerte ya es considerado como un acto violento. Pero si lleváramos ese mismo acto a la Edad Media, pues sería así como totalmente imperceptible. Entonces, el corazón definitivamente se está constantemente retado, ¿no? Creo, y para completar esa pregunta que me parece también bien interesante, que no solamente en esta época tenemos problemas para la formación del corazón, sino que además hemos cambiado la jerarquía del corazón para darle una prioridad que no tiene. El corazón tiene que ser gobernado, no dominado. La palabra que utilicé fue gobierno. Tiene que ser gobernado por la voluntad, por la inteligencia. Entonces, si lo hacemos al revés, como actualmente lo estamos viviendo, pues entonces
el corazón empieza a tomar decisiones que van contra toda razón, ¿no? Entonces, ya no solamente tenemos el reto de la hipertrofia o de la atrofia del corazón, sino que también ahora hemos puesto al corazón a cumplir con una función para la cual no ha sido diseñado. Un claro ejemplo es comernos una idea contraria al catolicismo, a nuestra fe, porque la película que estamos viendo o la canción que estamos escuchando es hermosa, es bella. Y le damos un criterio sensible o del corazón a algo para decir esto es verdad, ¿no? Las campañas, por ejemplo, a favor del aborto atacan mucho la parte del corazón, del sentimentalismo, ¿no? El populismo en todos los países de América ataca mucho esa realidad actual, ¿no? Que el corazón lo hemos puesto por encima de la razón, ¿no? Entonces, si un líder populista me promete un paraíso, aunque no me lo esté dando, o que incluso me lo esté dando en ese instante, podemos darle un sí a esa persona contra toda evidencia, contra toda inteligencia, ¿no? Entonces, no solamente tenemos el reto actual de formar el corazón, sino también de ponerlo en el lugar donde es óptimo ponerlo. Bernardo, también tenemos saludos de Celia Hernández, Azaret Lara, Mónica Reed. Tenemos unas categorías, Bernardo, sobre la atrofia de corazón. Experiencias de sufrimiento y dolor que podemos atravesar en la vida pueden en muchos casos llevar a renegar a Dios, como si Dios fuera el culpable de todo lo malo que sucede en la vida. Nos quedan unos 7 minutos y son 5 categorías. ¿Qué pasa aquí, Bernardo? ¿Cómo poder superar esta parte en la cual renegamos de Dios como si Él fuera el culpable de lo que nos pasa en la vida? Es algo, espero que no sea contradictoria mi respuesta, pero digamos que es algo válido, es entendible, es razonable, y es un hecho que, por lo menos para la persona, así lo está sintiendo, así lo está percibiendo. Y es muy probable que tenga su origen o su raíz en una experiencia negativa, por ejemplo, con la paternidad o con la maternidad. Entonces, aquellos que hayan tenido unas experiencias muy duras, muy crueles con papá o mamá, o con hombres o con mujeres, pueden llegar a desarrollar hacia cualquier otra realidad que los represente una especie de aversión. Entonces, a esa parte se está refiriendo, ¿no? A esas heridas que tenemos tanto en nuestra parte psicológica como en la parte del corazón, ¿no? Hace poco hablábamos sobre ese tema, ¿no? Una herida psicológica, un trauma, es una experiencia fuerte, profunda, relevante. Pero una herida es un error de interpretación en el cual se aparece esa fragilidad del corazón, esa fragilidad de nuestra mente, pero también alimentada por la tentación, que nos susurra al oído algo para incrementar el fuego y hace que esa experiencia traumática se convierta en una herida profunda y que después, cada vez que algo relacionado con la experiencia traumática aparece, nos hace reaccionar, ¿no? Problemas con la autoridad, por ejemplo, para obedecer, estarían relacionados con esa atrofia del corazón, ¿no? Entonces, un corazón que ama, por ejemplo, a su líder, a su jefe en la empresa, a su entrenador en el fútbol, cuando de pronto lo percibe autoritario, ese corazón anula el afecto que puedes tener con esa autoridad y te contrapone con esa autoridad. Entonces, no tienes que arreglar el tema solamente con tu jefe, con tu papá, con tu esposo o con alguien que detente autoridad, sino tus problemas con la autoridad, de dónde vienen y tratar de solucionarlos, ¿no? Segunda categoría, los que creen que Dios nunca los escucha, los que no saben cómo hablar o relacionarse con Él, los que están encerrados en sí mismos, que no son capaces de percibir la acción de Dios en sus vidas. Sí, todos aquellos que no han trabajado, no han cultivado el sentido de la presencia de Dios, ¿no? Dios está en todo y detrás de todo,
que tiene que ser una ejercitación tanto de la ciencia tiene mucho que demostrar, pero también el corazón en pequeñas cosas. Es más difícil encontrarlo en grandes, pero también lo podemos lograr, ¿no? Es también un desconocimiento de una realidad, ¿no? La oración no es para escuchar a Dios, es para sentirse escuchado por Dios. Entonces, si te centras en la experiencia de escuchar a Dios, vas a fracasar. No es eso, es la de sentirse escuchado. También están aquellos que sencillamente no conocen a Dios. Por distintas razones nadie les habló de Dios, ni tampoco les ayudaron a acercarse a Él. Sí, ese es el típico caso de aquellos que no fueron evangelizados, aquellos que viven lejos, aquellos que se quedaron un poco en la fe del Antiguo Testamento, ¿no? Donde tienen algunos trazos, algunos esbozos de religiosidad, ¿no? Los griegos inventaron algo bien interesante, pero dentro de todos sus dioses había un dios que no tenía rostro y lo tenía oculto, porque reconocían que seguían sin tener con claridad quién era Dios, ¿no? Entonces, también se refiere a eso, ¿no? Y por último, Bernardo, esta es la parte que yo creo que caemos la mayoría de las personas. Están nuestros propios pecados personales que objetivamente nos alejan de Dios, que nos hacen creer que ya no somos dignos de acercarnos a Él. Nos desesperanzamos, creemos que no hay salida para nuestra postración. Esas son algunas razones por las que se hace difícil que Dios entre en nuestros corazones. Cada persona tiene sus propias dificultades. Si no superamos esas dificultades, terminaremos alejándonos cada vez más de Él. Bueno, son aquellas personas que no entienden, o que, bueno, más bien la solución estaría en entender el misterio de la divina misericordia, que vivimos más de la misericordia de Dios que de nuestras perfecciones, ¿no? Lo que le conquistó a Dios de nosotros fue eso, ¿no? Es también una experiencia racional que se podría entender si conocemos un poco más nuestra fe, ¿no? Y nos damos cuenta de que Dios sabe perfectamente cuántas caídas tuve durante mi vida, y aún así murió por mí. Entonces puedo seguir cayendo, pero no puedo dejar de entender o de aprender esa competencia de que Dios, a pesar de esta caída que acabo de tener, dio la vida por mí. No lo puedo entender, lo tengo que contemplar. Hacer esa contemplación te puede ayudar a mejorar un poco, pero mucho ojo. La pedagogía divina implica que aún cuando tu siguiente pecado sea peor, te da la ventaja de que tu comprensión de la misericordia de Dios hacia ti sea mayor. Y a ese tipo de corazones yo les aconsejaría alejarse mucho de historias fantásticas de los santos. Aléjense de esas historias que a veces el santo cuando nació los viernes de Semana Santa no quería ser amamantado por su madre porque estaba ayunando. Pues no sé, nadie vio, nadie supo, no hay evidencia de que realmente un santo haya sido así, ¿no? Acérquense a la dimensión humana de los santos, ¿no? Vean biografías como del Padre Pío y vean que era mal hablado. Vean eso, ¿no? Hay un libro que se llama Los defectos de los santos. Léanlo, búsquenlo, porque tienes que alejarte de ese preciosismo, de ese narcisismo, que a final de cuentas es centrarte en ti y preguntarte y reclamarte por qué he fallado, por qué no soy perfecto, ¿no? Es adoptar esa posición del hijo mayor, de la familia del hijo pródigo, que no acepta los errores de los demás, ¿no? Dios es amor, Dios es misericordia, y tenemos que apartarnos de esa crueldad. Gracias, Bernardo. Pues ya escucharon y recordemos la frase, no endurezcan tu corazón, mira que toco a tu puerta. Abrámosla y como lo que has escuchado en este programa, ojalá te sirva para reflexionar un poquito y poder superar esa atrofia de corazón que todos hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Bernardo, nos vemos en un próximo episodio de Reflexiones. Bendiciones. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos